Hola gente, soy John Rojas y como pueden ver, sí, con look de cuarentena, como todos ustedes seguramente, sin salir de mi casa por mucho tiempo. Así que me ha dado una iniciativa, me ha dado una idea este tiempo y voy a realizar una serie de conversaciones, una serie de charlas con personajes relacionados al análisis de video, especialmente en MLS, que es lo que más he seguido yo por tantos años. Empezaremos con un personaje que se ha ganado el respeto y un espacio importante en la televisión de los Estados Unidos, especialmente en el cono norte de América con ESPN, Alex Pareja, analizando obviamente no solo MLS, sino analizando también fútbol de Champions y fútbol europeo a través de la cadena, el líder mundial de deportes. Y bueno, nada, con él conversaremos porque para empezar esta serie es siempre bueno empezar con alguien con el que uno pueda tener una cierta confianza, sentirse tranquilo y iniciar estos temas. Pero la idea es acercarnos a los clubes, acercarnos a cómo se realiza el análisis de video en los equipos de MLS, qué tanto se utilizan, cómo se lleva a cabo, qué influencias tiene, algunos patrones tácticos, ese tipo de cosas. Así que, nada, esta es la primera de ellas. Espero que me acompañen y sin más preámbulos, vamos a recibir entonces al gran Alex, a Alex Pareja. Como les decía, este tipo de proyectos empiezan con gente que uno puede hablar de tú a tú, que se siente en confianza, que lleva las charlas con gusto. Y Alex, un placer tenerte. Muchas gracias por el tiempo. Obviamente te has ganado un espacio y un respeto con tu trabajo y precisamente de eso queremos hablar, de ese trabajo de análisis. Muchas gracias a ti, John, por pensar en mí. Ya sabes que siempre estamos dispuestos a hablar de fútbol. Y nada, gracias también por el cumplido, por la rosita que me acabas de enviar, ¿no? Uno hace lo que puede con su trabajo, pero realmente llena mucho cuando te llega algún tipo de reconocimiento, como, sobre todo si es de algún amigo o un colega como tú. Bien ganado, hombre, muy bien ganado. Porque además, y empecemos con eso también, no es fácil, digamos, cuando estudias algo, puede ser el fútbol, obviamente es un deporte y sabemos que hay ciento y pico de millones de entrenadores, pero Uh cuando -huh. estudias y sabes del tema, no es fácil transmitírselo a la gente sin ese tecnicismo que a veces pasa, ¿no? O sea, el aficionado está, creo yo, ya cansado de los programas de gritería y de polémica porque sí, todo el tipo de cosas, pero Uh también hay -huh. otros entonces que traen entrenadores y realmente no logran explicar mucho porque se quedan en el término Uh táctico, -huh. en el término técnico. Y tú has logrado llegarle a la gente, a explicarle a la gente y que la gente lo entienda. ¿Qué tanto te ha costado hacer esa transición de encontrar el día a día las palabras más cómodas para la gente? Pues la verdad, John, es que al principio costaba un poco, porque cuando sales precisamente del curso de entrenador, tienes toda esa terminología tan técnica muy metida en la cabeza, porque además como que te retroalimentas en las charlas con otros entrenadores, con otros analistas, y entonces acaba todo el mundo, y creo que a eso iba tu pregunta, utilizando una terminología excesivamente técnica. Es más análisis por y para entrenadores que no para el público en general. Claro. Entonces, yo tuve la suerte de tener una trayectoria periodística previa a hacer el curso de entrenador, es decir, a no llegar del todo contaminado de alguna manera, y que también mi manera de hablar pues prácticamente siempre es la misma, ¿no? Intento tener un tono muy plano, un tono con el que el receptor del mensaje se pueda sentir identificado, ¿no? Y creo que fue, al principio me costó eso, me costó deshacerme mucho de tanto tecnicismo porque muchas veces cometes el pecado de que quieres demostrar que sabes mucho, y una vez que pules eso, una vez que eliminas esa laminita de ego que hay para demostrar que tú has estudiado fútbol y todo eso, y te pones en el nivel de tú como espectador, qué es lo que te gustaría recibir al otro lado de la pantalla, es cuando empiezas a generar ese tipo dijéramos, de comunicación más personal. Claro, pero eso tiene tiempo, tiene trabajo y tiene un fondo, o sea, no pasa de la noche a la mañana. Y lo uso para rebobinar un poquito, Alex, porque quizá me lo salté. Hay mucha gente, como te decía antes, que ya te conoce, que te has ganado un espacio, pero de pronto otros no, ¿no? Aquella gente que no puede seguir ESPN en el cono norte o aquellas transmisiones que no son de todo el continente, pues a lo mejor no te ha escuchado con suficiencia y no sabe de dónde vienes, cuándo llegaste a Estados Unidos, cómo fue el curso de entrenador, ese tipo de cosas, sobre todo para el tema profesional, hombre. Uh -huh. Bueno, yo llegué a Estados Unidos. ¿Por dónde quieres empezar? Porque hay mucho. Sí. No, cuando llegaste traías obviamente, Eh, ¿no? Te traías el curso, traías tu experiencia. Entonces, si quieres, empecemos con la experiencia que recopilas
todos empezamos incluso con el amor a la pelota, con jugar en algún lado, Exactamente. ese tipo de cosas. Exactamente. Por eso he hecho este suspiro, porque claro, Sí, total. necesitaríamos un espacio de 20 horas, ¿no? Si te lo tuviera que resumir todo así, pero muy rápido, pues como todos, como todo niño en este planeta, en alguna ocasión soñamos con ser futbolistas profesionales. Tuve una carrera más o menos decente a nivel de fútbol base, luego ya de mayor a los 18 años, yo entendí, tuve una conversación un poco conmigo mismo y entendí que me iba a ser muy difícil llegar a ser profesional, y si llegaba a ser profesional no sería un sueldo para toda la vida, no sería algo que te permitiría vivir retirado después tranquilamente, porque no era tan buen futbolista. Y mi otra pasión era precisamente el periodismo. Siempre, desde pequeñito, supongo que a ti también te pasó y a mucha otra gente también, narrabas tus partidos en los videojuegos, en los futbolines, en la calle con los amigos. Entonces fue como una especie de conjunción natural, ¿no? Cuando yo me di cuenta de que no iba a ser futbolista profesional y que mi otra vocación y que tenía prácticamente la misma fuerza era el periodismo, y convergían los dos en el mundo del periodismo deportivo, ahí es cuando decidí meter todas las fichas en esa cestita, ¿no? Eso, todos los huevos en esa cesta. Y después continué jugando a fútbol a medida que lo podía, compaginando ya con mi No se carrera. deja. Dime. Eso no se deja. No, eso no se deja. Tú no dejas al fútbol, el fútbol te deja a ti poco a poco. Total. Sí, sí, sí. Esa es la gran tragedia de este deporte. Pero seguir jugando a fútbol de manera menos intensa en algún equipito preferente en Barcelona, es una categoría que está pues como 5 divisiones más abajo de primera división, pero me lo podía compaginar con los estudios, ganaba algún dinerito también. Y luego después, bueno, tuve la suerte de ir a vivir a Andorra, ahí veis la matrícula de lo que Sí, era sí, mi sí. auto en Andorra. Trabajaba ya como periodista en la televisión de Andorra y además jugaba a fútbol sala primero y a fútbol después, por un tema de horarios. Gané la liga tanto en fútbol como en fútbol sala. ¿Y qué pasa en Andorra? Que si ganas la liga puedes ir a jugar competición europea. Con lo cual eso me dio todavía más experiencia, ¿no? Y casi cumplir un sueño que pensaba ya que no iba a cumplir en la vida. Y después ya regresé a Barcelona, que es donde nací yo, y empecé a trabajar para Televisió de Catalunya, para TV3. Y allí, siguiendo al Gimnàstic de Tarragona, que al principio estaba en primera división y luego en segunda. Entonces, con ese día a día de ver los entrenamientos, fijarte en cómo prepara un entrenador la semana, con los diferentes ejercicios, ahí es donde empecé a despertar realmente mi curiosidad, mi apetito por el tema técnico. Siempre había sido un futbolista un intento de futbolista, que se fijaba mucho en las tácticas, en los rivales y todo esto, pero realmente el gusanillo me empieza a picar allí, cuando voy día a día a los entrenamientos para cubrirlo como periodista en el Gimnàstic de Tarragona. Y al cabo de unos años decidí sacarme el carnet de entrenador, y allí es cuando ya me especializo definitivamente en el análisis táctico de No, sí, está vídeo sí, en para ese los video. equipos. Sí. Así es. Alex, una duda con eso, porque eh, muchos, muchas personas que hacen el curso de entrenador, o sea, muchos técnicos ya graduados y que terminan, digamos, en el área del análisis de video, Ujú. siempre tienen por dentro la sensación de ser el líder del grupo en algún momento, ¿no? Quieren estar en la línea. Y hay una Sí. diferencia marcada entre el analista de video o en algunos clubes incluso es un asistente técnico, o sea, es un segundo entrenador. Pero ¿a ti te sonaba, querías o quieres estar en la raya o más bien siempre como se dice en inglés, X y O's? Sí, es donde la vida me lleve, John, lo tengo clarísimo. Si algo tengo en mis 41 años de vida, si algo he aprendido, es que no puedes hacer planes. Porque a mí me dicen hace 10 años que voy a acabar en Estados Unidos siendo analista para ESPN, y quien me lo hubiera dicho lo mando, vamos, no te voy a decir una grosería porque no es. Pero bueno, entonces es donde la vida me lleve. Realmente sí que he tenido siempre el gusanillo ese de decir, uff, y además tengo muchos amigos entrenadores en Claro, diferentes niveles y en diferentes roles además, y sí que muchas veces piensas, uff, me gustaría al menos vivir esta experiencia por un año, por dos, por tres, pero a la vez, como tengo la suerte de que me encanta mi trabajo, es muy difícil renunciar a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, no me cierro ninguna puerta,
porque no te la puedes cerrar en esta vida, pero de momento soy muy feliz con lo que hago. Claro. Ahora, en el tema del curso de entrenador, no sé si Ujú, pasa en España como pasa acá, por ejemplo, para avanzar de nivel, para avanzar de licencia, tienes ujú. que tener cierta experiencia entrenando los niveles inferiores, ¿no? Es decir, Sí, para poder entrenar en college, por ejemplo, acá tienes que haber entrenado en high school, tienes que haber entrenado chicos menores de 8 años, categorías infantiles, tal. ¿Pasa también allá o más el curso te va llevando, pero puedes empezar por cualquiera de las áreas, de las no, categorías, digamos? no está tan estructurado a nivel de carrera como en Estados Unidos. Es un poquito más flexible. Entonces, lo que sí que tienes que hacer para sacarte el curso de entrenador, yo me saqué las dos primeras licencias, la B y la A, en el mismo año, dijéramos, escolar, en el mismo curso. Entonces, lo que sí que te piden para empezar a cursar esas licencias es primero unas pruebas físicas, también una prueba de aptitud, dijéramos, y para completar, para tener esa licencia, durante el periodo que tú estás estudiando también tienes que hacer prácticas. No solamente las tareas que tienes que hacer con el resto de tus compañeros en ejercicios prácticos, sino prácticas en un club de verdad, Claro, como haciendo las parte de un tareas. cuerpo técnico haciendo Exacto. sus trabajos de campo. Exacto. Y entonces eso es lo que después forma parte de tu evaluación y tiene un componente muy alto en la puntuación final. Pero no está tan estructurado como en Estados Unidos, por ejemplo, no es tan rígido. Yo creo que es una ventaja. Pues incluso yo empecé, mi primer equipo, el primer equipo al que dirigí, era un equipo de niños, era un equipo en el San Gabriel, en el equipo de fútbol base donde yo jugaba en Barcelona, y lo dirigía sin licencia, porque yo tenía 19 años, era el capitán del Juvenil A, que era el primer equipo que teníamos allí entonces, y a la vez entrenaba a unos chicos que tenían 10, 11 años por aquel entonces. Aquello, quieras o no, me sirvió muchísimo. Primero Claro. para despertarte el gusanillo de Ujú. decir, uff, no hay, realmente es una sensación muy agradable cuando estás en una línea de cal, estás en un banco y estás imaginándote, te has imaginado un partido y se está ejecutando a la perfección, o una pequeña corrección que haces sobre la marcha, que eso todavía es más satisfactorio. Claro, que te da Y consigues resultado. cambiarle el panorama al partido, son pequeñas cositas. Pero esa experiencia la tuve sin tener el carnet de entrenador, sin tener la licencia principal, dijéramos. Y luego al cabo de muchos años, al cabo casi de 10 años, fue cuando me decidí a sacármela de verdad. Pero ya te digo, no existe esa misma rigidez curricular para cursar las licencias. Sí. Bueno, saltemos al análisis de video. Eh, Uh yo obviamente tengo memoria tuya haciendo análisis de video individual de jugador -huh. para fútbol en desarrollo, para juveniles en desarrollo. Uh -huh. Supongo, no sé si la traías ya de España o si lograste, por ejemplo, en España en algún momento hacer análisis para algún club, porque obviamente es diferente, ¿no? Hacer análisis de club, análisis de selección, análisis individual de jugador para desarrollo, o lo que haces, por ejemplo, ahora, que también es otra cosa, otro mundo, que es análisis, pero pues para televisión, para los medios. No, en Barcelona, una vez que me saco la licencia de entrenador, que si no voy errado, creo que fue en 2013, ya lo estaba haciendo antes, pero con la licencia me convierto en un analista técnico, dijéramos, principal en TV3. En los partidos de segunda división, por ejemplo, yo alternaba roles. Yo podía ser tanto narrador como reportero a pie de campo como analista técnico. Entonces eso me daba muchas posibilidades. Y pasó muy poco tiempo desde que me saqué el carnet, la licencia de entrenador, hasta que me vine aquí a Estados Unidos. Fue prácticamente un año y medio. No me dio tiempo a hacer otra cosa en ningún otro ámbito más que ser analista televisivo. Una vez que llego aquí a Estados Unidos, empiezo a trabajar para una academia de fútbol, para New York Stars Premier, estaba en Manhattan, y allí fue donde empecé a trabajar como analista técnico en esos dos puntos de vista que decías tú. Análisis de los equipos de la academia, yo filmaba a los equipos y luego Ujú. les hacía una sesión de vídeo a los chicos para que vieran sus virtudes, porque hay que señalarles primero las virtudes y luego las cosas a mejorar. No me gusta decir la palabra defecto o fallo, porque
creo que tiene connotaciones negativas, sino las áreas donde hay todavía potencial de crecimiento, de mejora. Y luego también tenía análisis individual. Había un chico, Jackson, que venía y yo le hacía un análisis individual, un asesoramiento de pues lo mismo, ¿no? Lo que había hecho bien, lo que tenía que corregir y además, claro, yo jugaba con el aspecto visual de ponerle ejemplos gráficos de futbolistas de primera Claro, división, por ejemplo. endulzarle el oído para invitarlo a analizarse. Exactamente, y ponerle ejemplos, porque una de las cosas con las que me encontré cuando llegué aquí a Estados Unidos, por ejemplo, y creo que no es solamente cuestión de este país, sino que es algo generacional también, los niños no acostumbran a ver un partido entero de fútbol. Cada vez es más raro, cada vez es más complicado, tienen la mente más dispersa, son chicos criados en la generación de highlights de YouTube, de múltiples estímulos, y ver un partido 90 minutos les cuesta mucho. Y claro, como eso no lo tienen, pierden lo que tú y yo, por ejemplo, tuvimos de referencia cuando éramos niños. Cuando un jugador te gustaba, intentabas imitarlo en todo momento y te fijabas en él no solamente cuando tenía la pelota, sino qué hacía cuando el equipo estaba jugando en el otro costado de la cancha. Cualquier Claro, pequeña lo cosita. seguías. Exacto. Pues eso es lo que intentaba despertar en los chicos con ese tipo de análisis individual. Bueno, y entonces seguimos. Uh -huh. Seguimos sobre todo porque estoy hilando un poco el camino para Uh hilar -huh. también la actividad, ¿no? La actividad profesional del análisis, porque lo decía al principio, no es lo mismo Uh -huh. analizar para un club que para televisión. Lo habías hecho antes, lo haces ahora, pero ¿cómo, digamos, cómo se marca la diferencia? Obviamente en televisión tienes que mostrar las jugadas más importantes o tienes que Sí. jugar o las más polémicas o las que Uh -huh. definen el partido. Eh, que no el análisis completo, ¿no? O sea, Correcto. digo, se busca más el error, quizás, para Sí, analizar. en televisión lo que se busca sí, es principalmente que la jugada termine, la jugada que tú estás enseñando, termine en algo, que termine en un gol, que tenga algún tipo de incidencia en el resultado final del partido, ¿no? Pero más allá de eso, lo que intento cuando hago esa recopilación, el programa de la televisión es el programa de siempre, John, que no tienes tiempo, que tienes que hacerlo todo en una versión muy Sí, reducida, muy total. condensada. Entonces, yo lo que intento hacer en los partidos es detectar eh, no, patrones de juego nuevos o Ujú. alguna cuestión diferente. Comportamientos. Exacto, un comportamiento que sea diferente, que note que el equipo en cuestión lo está adaptando al rival de turno y hilar dos o tres jugadas parecidas y acompañarlas de ese tipo de jugadas que haya acabado en un gol, en una ocasión muy clara, etcétera, para intentar demostrarle al espectador que lo que sucedió, ese gol o esa parada o ese disparo al palo, no fue una situación aislada, sino que proviene Claro, de una estrategia, de un planteamiento previo por parte del entrenador. que es lo Eso es interesante del trabajo, ¿no? Que es lo sí, interesante del trabajo y, por ejemplo, lo que la gente te aplaude y lo que a mí me encanta y por eso respeto tu trabajo muchísimo y lo sigo mucho, que es eso, o sea, la gente se queda en el gol, ¿no? En el que exacto. definió, o la Uh gente -huh. se queda en la pelota en el palo cuando no entra, pero no se ve la secuencia entera y hay mucha gente ya hoy por hoy, porque además eso, hay otra cosa que hay que aplaudirle al aficionado también, es que cada vez se educa más también, ¿no? Sí, 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 Y sí, sí. entonces reconocen más, por ejemplo, la asistencia que el gol. Hay muchas veces que sí, afortunadamente estamos educando al espectador o el espectador en sí ya es suficientemente maduro, ya es suficientemente inteligente como para ir más allá simplemente de pues los highlights de YouTube, que volvemos a lo mismo, ¿no? La gambeta, el golazo, etcétera. Pero hay que hacer ver a la gente que el fútbol es un deporte colectivo, aunque sea una fábrica de estrellas individuales y que muchas veces esa situación que acaban viendo en el resumen, que son 10 segundos, tiene una producción previa y una coreografía previa también en la que intervienen muchos jugadores, incluso sin tocar la pelota. Y mi obsesión cuando me toca analizar un partido es eso, es desentrañar lo que han intentado hacer los dos entrenadores y el fruto que ha dado. Y con el hándicap de que tienes muy poco tiempo, que tienes muchas cosas por explicar y que obviamente las herramientas que te da la televisión son limitadas, aunque trabaje para una superpotencia como ESPN. Claro. Y lo tuyo lo ves, lo analizas más como, o lo asemejas más
a un análisis, por ejemplo, en vivo de los primeros 45 minutos o un análisis de post partido, un análisis de después del partido? Obviamente para un cuerpo técnico sería una extensión mayor el análisis de post partido, pero digo, ¿cuál de los dos lo analizas más? No, normalmente siempre es durante el partido. El análisis que más se asemeja al análisis televisivo es el que puede hacer un ayudante de campo con un entrenador, ayudarle a detectar esos patrones, esos pequeños cambios de comportamiento o esa novedad en el esquema o esa nueva ubicación de un futbolista en cuestión para buscar un espacio libre. Todas esas pequeñas situaciones que te llaman la atención, intentar detectarlas lo antes posible, intentar, bueno, después comprobar que esa primera intuición Sí, tuya ha funcionado, porque muchas veces tienes que descartar la hipótesis y buscar otras situaciones para destacar. Y luego finalmente la tarea de condensarlo en muy poco tiempo, en 2 minutos de vídeo, incluyendo parones para resaltar cosas y intentar resaltar lo mínimo posible para que el espectador, en vez de 7 conceptos, si recibe 2, pero que sean mucho, mucho más claros que no 7 vaguedades. Entonces es muy difícil, es un ejercicio de síntesis sí, sí, sí. agotador. Yo, las jornadas de Liga de Campeones, sobre todo antes, cuando hacíamos fuera de juego con el estudio y teníamos esa pizarrita y todo eso, era agotador para mí porque acababa mentalmente exhausto. Claro, obvio. Y lo asemejas, por ejemplo, al entretiempo, a bajar, a dar una ayuda, digamos, al entrenador. Es más o menos eso, o sea, como si ese dos mensajes, porque al final el tiempo es eso, ¿no? El tiempo es supremamente corto y ahí tienes que estar. Sí, mi tarea principalmente se asemeja muchísimo a eso que acabas de decir, John, porque además la producción de todos esos gráficos, de todas esas jugadas de análisis, se tiene que hacer en una sala de edición de vídeo, con lo cual normalmente siempre tenemos un deadline, siempre tenemos un tiempo máximo para encargar esas jugadas. Claro, para que te las puedan tener listas para el show. Exacto, exacto. Entonces, normalmente el tope es los primeros 45 minutos. Por eso se asemeja mucho al ayudante que baja Claro. y le dice a los chicos, tiene 2 minutos para decirle a los chicos, nos están haciendo mucho daño por aquí, tenemos que Ujú. tapar esto, bla, bla. Eh, hay otro tope que es el minuto 60. Si pasa algo en el inicio Claro, del primer cuarto de hora de la segunda mitad que puedes añadir a lo que has estado trabajando durante el entretiempo con tu compañero de grafismo, pues en un momento dado lo puedes añadir, pero casi nunca vamos más allá del minuto 60 porque no hay tiempo material después de fabricar esas imágenes tan bien trabajadas que hacen nuestros compañeros y tenerlas a tiempo para el momento en el que el show va al aire. claro. Hay otro elemento, Alex, que cada vez se suma más al análisis de video y es los datos, ¿no? Y estamos hablando del análisis de clubes, por ejemplo. Uh-huh. Y un analista tiene o tiene alguien que le proporciona los datos o él los tiene que buscar, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Los usas, te sirven o prefieres entrar al partido en limpio? No traes datos en términos de, te voy a poner un ejemplo, este equipo pierde el 60% de sus pelotas en la segunda zona, ¿no? ¿Lo No. traes ya para pensarlo o dejas que el partido te hable? No, cuando se trata de análisis televisivo, tienes que entrar más o menos con la mente limpita. Es decir, muchas veces lo que hago yo es simplemente verme el partido anterior o 2 partidos anteriores o trocitos de partidos, si no tengo demasiado tiempo, de los 2 equipos e intentar yo mismo empezar a sacar tendencias. A ver, con equipos grandes como el Barcelona o el Real Madrid, no hace falta hacer eso porque ya los Claro, ves, el 50-60%. ya, ya sabes que los vas a ver si lo quieras o no, porque forma parte de tu trabajo. Pero sí, por ejemplo, para un partido, para un análisis de un partido, yo tengo que hacer no sé, Genoa-Sampdoria, por ejemplo, quiero entrar limpio, quiero entrar con mi propio punto de vista sin estar demasiado influenciado por otros puntos de vista que pueden ser muy respetables también, pero no sé, uno quiere entrar simplemente con lo suyo. Entonces, me miro un par de partidos o me miro un par de resúmenes largos, extendidos de esos partidos y puedo sacar pues las primeras observaciones de qué tipo de sistema táctico utilizan, fortalezas, debilidades, patrones de juego, etcétera. Entonces, cuando llegas al partido en sí,
tú ya estás, dijéramos, preparado, pero sin contaminar por esa influencia previa. Eso cuando es análisis televisivo, porque Claro, claro. los datos para un analista de club, ya sea el nivel que sea, son oro puro. Sí, 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 total. Ahora, vamos a ir trayéndolo porque, como sabes, la idea de las charlas es acercarlas mucho al tema de MLS y al tema de cómo Uh-huh. se maneja el análisis de video alrededor del fútbol en Estados Unidos, USL, MLS, etcétera. Así que es más o menos la intención de las charlas. Uh-huh. Y tú ya tienes una buena experiencia también, haciendo una muy buena pareja con Richard, por ejemplo, transmitiendo MLS y obviamente lo que quiero empezar a tocar allí son esos temas, ¿no? Primero, quizá la gran diferencia que te hayas encontrado en términos, eso, tácticos sobre todo, a la hora de dejar de analizar un partido de Champions, un partido de la Liga y entrar a analizar los juegos de MLS. Si quieres con generalidades y luego vamos avanzando. No, la suerte que tengo, John, la suerte que tengo es que a mí me gusta cualquier partido de fútbol y que no tengo prejuicios. Eso es muy, muy importante. O sea, yo cuando vivía en Barcelona, por ejemplo, y tenía un ratito libre y me iba a pasear con Lola, con mi perrita, muchas veces acabábamos sentados en cualquier cancha municipal viendo fútbol y me gustaba igual, me puede gustar igual eso, un partido de chicos, de nenes de cualquier categoría o un partido ya de amateurs, me puede gustar igual o más que un partido de Liga de Campeones. O sea, yo tengo la gran ventaja de que no mido la calidad o la intensidad de un partido por su división, por así decirlo. Entonces, a mí analizar la MLS para mí me supone el mismo reto profesional que analizar un partido de Champions o que analizar cualquier otro partido, cualquier otra liga. Es un partido igual e incluso, John, es que hablando ya de partidos en directo, de retransmisiones, es lo más parecido a jugar un encuentro como futbolista y también a ser ese analista táctico que tiene que responder sobre la marcha, ese ayudante del primer entrenador que tiene que responder sobre la marcha a las situaciones que se van generando en ese partido en cuestión. Sí. Ahora, entrando un poquito en tecnicismos, ¿no? O bueno, de pronto no en tecnicismos, pero sí a identificar elementos. Sí. Lo primero que quisiera de pronto es tener tu opinión en los prejuicios que tiene la liga en términos del juego, ¿no? Entonces, es una liga exageradamente fuerte, es una liga en donde la pelota toda hora va en juego largo, es una liga en donde el choque es constante, donde hay demasiado espacio, en donde las defensas son demasiado malos, en donde los arqueros dejan hacer goles gratis. ¿Qué has encontrado analizando tácticamente ese tipo de situaciones y qué valor le das a ese tipo de prejuicios? ¿Existe o no esa situación cuando No, analizas los partidos? primero que la liga es muy diversa. O sea, no es lo mismo analizar el juego del LAFC que el juego del Cincinnati, por ejemplo. Es una liga muy diversa. No, es verdad. No, además el ejemplo no puede ser mejor. Entonces, Las dos esquinas no pueden estar tan marcadas. claro, entonces tú a la hora de analizar es como todo, John, tú tienes que analizar las cosas en función también del potencial de los equipos y no le puedes pedir lo mismo, no le puedes pedir a un tipo que está en forma, que tiene unos músculos tremendos, que te corra los 100 metros en 15 segundos y pedirle lo mismo a un señor de 60 años con sobrepeso, tienes que saber en qué zona se mueve cada equipo dentro de sus posibilidades, porque es muy difícil generalizar. El juego del Barcelona o el juego del Madrid y el juego del Getafe o el juego del Leganés no se parecen en nada y forman parte de la misma liga también. Es decir, Claro, diferencias y diferencia de estilos también va a haber en todas las ligas. Y va a haber equipos de más nivel y va a haber equipos de menos nivel. No, generalizar no me gusta. Dicho esto, sí que veo que es una liga muy diversa, muy plural en cuanto a estilos, en cuanto a sistemas de juego también. Hay equipos que juegan muy bien, como el LAFC, por ejemplo. Hay equipos que les cuesta muchísimo. Hay inversiones. El hecho de que haya un límite salarial provoca desequilibrios estructurales en muchas plantillas, sobre todo a la hora de desequilibrios entre la calidad de los atacantes y la de los defensores. Eso sí que lo he notado. Y más particularmente, porque la gente tiende a
a encasillar a defensores, los centrales son muy malos. No, no. Claro. Muchas veces las verdaderas falencias de los equipos están en los laterales. Porque yo creo que es la pieza menos codiciada para un dueño o para un elaborador de plantillas, dijéramos, que tenga que jugar con un presupuesto limitado. Tener un buen central, casi todo el mundo sabe, 1-2, es garantía de seguridad, de dominio en el juego aéreo, de ser poderoso también en el área rival con el juego aéreo también. Parado, exacto. Pero mucha gente menosprecia la capacidad de los laterales, tanto defensiva como ofensivamente. Ahí sí que lo he notado muy particularmente, que los laterales en la MLS, salvo contadas excepciones, les cuesta mucho. Incluso los equipos grandes y buenos y que juegan bien al fútbol, como el AFC, si te fijas, ¿dónde está su punto débil? ¿Dónde están los jugadores menos dotados y con menos incidencia en la capacidad de hacer daño del equipo? Están en los laterales. Pero hablamos de laterales, ¿no? O de carrileros. Bueno, cualquier situación. O sea, lo que quiero es que me ayudes a identificar o que identifiques, de acuerdo a tu opinión, cuál es el aspecto que estás reconociendo como que más les duele. Es decir, es el regreso de ese hombre a marcar, a ponerse en su línea, a no quebrar esa línea para facilitarle a los otros un fuera de lugar inexistente tan fácil, o realmente aportar en la salida, aportar en el ataque y en la construcción. Yo creo, John, el problema es que con los laterales de la MLS, por ejemplo, no tienes un perfil completo, salvo contadas excepciones. Los que te van muy bien para arriba, luego les cuesta mucho regresar hacia atrás. Los que saben sacar el balón jugado desde atrás, muchas veces no quieren o no pueden pasar del medio de la cancha porque el equipo no trabaja de esa manera. Luego hay jugadores con un físico imponente, pero con una técnica limitada. Hay muchas variedades, muchas variables dentro de esa misma categoría de lateral. Y el problema que tiene la MLS, dentro de las circunstancias, es que hay muy pocos laterales completos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Brad Smith, el lateral de Seattle, el australiano, que iba muy bien al frente y que también retrocedía muy bien hacia atrás y que tenía calidad con el balón en los pies. Pero, por ejemplo, la situación de Brad Smith era una anomalía o no era lo habitual en los laterales de la MLS. Sí, de acuerdo. Si lográramos, o si yo te pidiera 2, 3 patrones de juego que tú crees que debería la MLS mejorar, que debería en general, o en su mayoría, yo sé que no se puede comparar todos los equipos en el mismo lugar, pero que se ven repetitivamente y que a lo mejor pueden estar generando o ayudando a generar esos prejuicios respecto al tipo de juego de la liga. ¿Cuáles serían? Bueno, yo creo que el primero, que hay un equipo que creo que marca el camino para el resto, que es, y perdón que lo vuelva a sacar, pero es así, es el LAFC. Es el Lo equipo ganan, ¿no? Es el mejor equipo que juega, es el equipo que tiene un comportamiento colectivo muy trabajado, porque muchas veces hablamos, LAFC, Carlos Vela, buenísimo, Diego Rossi, Eddie Atuesta, Segura, lo que tú quieras, pero a nivel colectivo es un equipo que está muy bien trabajado, que presiona arriba, que va junto, que viaja junto con el balón, que tiene conceptos, dijéramos, muy, y perdón por la expresión, pero muy europeos, muy, dijéramos, guardiolizados, por así decirlo. Pero luego, en cambio, ves otros equipos que no siguen ese camino, todos los caminos, vaya por delante, son válidos en el fútbol. Conducen a Roma, aún en cuarentena. No, y por eso el Inter de Mourinho fue campeón entre el Barça de Guardiola del 9 y el 11. Correcto. Esa es una verdad, es decir, todos los caminos conducen a Roma. Pero más allá de eso, no sé, te diré, por ejemplo, el año pasado el LA Galaxy me decepcionó un poco porque dependió en exceso de Zlatan. Hubo un exceso el año pasado de balones largos y fue una pena porque no tenía tan mala plantilla. Pero sí que vi, por ejemplo, casos concretos que me pedías. El año pasado, LA Galaxy, perdón, simplemente por el hecho de maximizar el potencial de Zlatan, se dedicó simplemente a mandar balones largos, a jugar mucho a la segunda jugada, la peinada de Zlatan, un juego demasiado básico, demasiado rústico y que además yo creo que no le beneficiaba en absoluto, porque Zlatan al final
le daba menos de lo que le quitaba en cuanto a colectivo y en cuanto a armonía al Galaxy. Luego hay equipos que no están tan trabajados a nivel dijéramos, colectivo, que lo que te decía antes de los laterales, ¿no? Que los que atacan bien, defienden mal, hay equipos que les pasa exactamente lo mismo. Hay equipos que tienen una mentalidad muy ofensiva, son los que menos, y hay una gran cantidad de equipos en la MLS que tienen esa mentalidad de, bueno, primero mantengamos el arco a cero, seamos compactos y después intentemos salir al contragolpe. Y creo que también se confía demasiado en la capacidad atlética, en la capacidad física de los delanteros en la MLS para buscarse muchas veces la guerra por su cuenta. Le falta un poquito más de mecanismos colectivos a buena parte de los equipos de la liga. Pero luego ves, Seattle está muy bien trabajado, por algo son los campeones, LAFC también, Toronto el año pasado tenía una variedad táctica sensacional, porque podían jugar un 4-2-3-1, un 4-3-3, un 3-4-2-1 y funcionaba muy bien, se notaba que todos esos esquemas habían estado trabajados. Yo creo que el gran, dijéramos, problema, entre comillas, o el kit de la cuestión de esa pregunta que me hacías es la gran desigualdad, la gran variedad que hay en la liga. Tenemos equipos que están muy bien trabajados, son muy buenos, y luego hay otros equipos que sobreviven como pueden. Alex, pero en esa desigualdad que estamos de acuerdo, la marca mucho la decisión de los dueños, digamos, de invertir y cómo invierten, etcétera, y la capacidad de armar los planteles, también entra, y si me ayudas un poquito en ese análisis, de la variedad de técnicos y sus backgrounds, ¿no? Sus historias, digamos. Normalmente, si vamos, por ejemplo, sobre todo Sudamérica, los técnicos, pues, son o argentinos, o colombianos, uruguayos, etcétera, ¿no? Acá tienes técnicos europeos, técnicos suramericanos, técnicos americanos, estadounidenses, entonces eso también genera variedad en las formas, ¿no? Sí, absolutamente. Y quizá también hace falta mejorar un poquito eso. Fíjate cuando la Premier League, pese a tener muchísimo dinero a partir del año 92, que es cuando se funda la Premier League como la conocemos, con los derechos televisivos, etcétera, realmente los equipos ingleses no empezaron a progresar de manera constante y de manera palpable hasta que no empezaron a llegar los mejores técnicos del mundo a Inglaterra. Claro. Entonces tienes una cultura que está bebiendo de muchas fuentes diferentes. Es lo que hizo grande, por ejemplo, a España a 20 años vista. En el fútbol español, en los años 80, empezaron a llegar muchos entrenadores extranjeros. Y eso abrió un poquito la perspectiva global del fútbol en España. 20 años después, 30 años después, sobre todo gracias a la influencia de Cruyff, etcétera, el fútbol español está donde está. La Premier League está experimentando algo parecido. Ahora los mejores entrenadores del mundo, incluso para los equipos de media tabla hacia abajo, están en la Premier League e importan metodología nueva, ideas nuevas, equipos de trabajo mucho más profesionales, etcétera. Yo creo que ahí sí que le falta un poquito a la MLS incrementar un poco la calidad de los técnicos y la capacidad de decisión que tienen muchos técnicos. Porque hay muchos que sí, que tienen la personalidad y la carta blanca, como es el caso de Bruce Arena en New England, que cuando llegó prácticamente le dieron las llaves del estadio de los Patriots. Y luego también hay técnicos que simplemente son empleados del dueño de turno. Y uno de los males principales de la MLS es que al no haber descenso y al no haber una presión popular para que ciertos equipos compitan a un nivel digno, dijéramos, pues el equipo y por consiguiente también el técnico se relaja un poco, teniendo en cuenta que el propietario, según qué propietario, no le va a llamar al despacho ni lo va a echar porque los resultados son malos, sino claro. que mientras la cuenta de explotación vaya dando beneficios, la cosa va bien. Pero en la otra cara de esa moneda hay tiempo, ¿no? Para los técnicos, o sea, todo lo que analicemos y todo lo que, sobre todo lo que hablamos, un analista de video necesita tiempo y tal, y todo lo que pueda presentar y ayudar para un proceso necesita tiempo, y en pocos lugares lo hay, ¿no? Absolutamente. Y el hecho de que no haya descenso y que no haya una presión popular tan salvaje como puede haber en otros sitios, eso le beneficia al técnico porque le da más margen de mejora.
pero también el nivel según qué técnicos se podría mejorar, pero no es una cosa que puedas hacer, John, de un día para otro. Es un proceso que lleva muchos años y lo puedes hacer de dos maneras. Puedes mejorar la calidad del entrenador autóctono, mejorando la metodología utilizada para los cursos, etcétera, etcétera. Es decir, criando realmente buenos entrenadores desde la base y educándolos en la misión principal que debe tener un entrenador, que es mejorar al futbolista en vez de ganar, que eso es una gran dicotomía que hay en el fútbol base, sobre todo en Estados Unidos, donde es tan importante ganar sobre cualquier otra cosa, y está la cultura de las ligas de high school y las ligas de college, que pueden tener interferencia también con el proceso un poquito más pausado de las academias de los clubes, donde se prioriza realmente el que el jugador vaya aprendiendo y vaya mejorando más que los resultados. Eso lo puedes hacer, esa es la primera vía, es decir, criar tú mejores entrenadores, y la otra vía para hacerlo, que quizás es un poquito más rápida, es traerlos. Lo que pasa es que eso te cuesta dinero también. Claro. Bueno, y Alex, con la llegada en los últimos años, desde el punto de vista táctico, ¿sí realmente ves aportes grandes en la llegada de Patrick, de Dome Torrent, de Guillermo, de Almeida? Bueno, el trabajo de Almeida, es una locura. Es espectacular. Pero con te paro. Para hacer un pequeño paréntesis en ese debate, ¿hacen hombre a hombre completo o no? No, completo no. No completo, pero hacen zona. O sea, es muy bielsista el tema ese, ¿eh? Cuando empieza una jugada, el jugador que está en tu zona lo sigues, pero claro, no hacen marcaje al hombro porque si no los volverían locos, pero hacen ese marcaje, ese tipo de marcaje mixto. También hacía Pellegrino, lo hacía en el Alavés. Cuando llegaron a la final de Copa contra el Barcelona, lo hacían así igual también. Es decir, una mezcla de marcaje fijo y marcaje en zona. Bueno, ahora sí cerremos el paréntesis y sigamos entonces con lo que crees que han traído ellos en general. Lo que creo que han traído, hay entrenadores que han traído mucho, por ejemplo, en el tema de Almeida, no solamente es el aspecto motivacional, el ser el líder y ahora me vas a entender, el líder del rebaño, o sino simplemente el trabajo táctico. Me acuerdo de comentar, creo que me tocó comentar al lado de mi amigo Richard, el segundo partido de la temporada de los Earthquakes, que pierden de manera tremenda, creo que fueron 3 o 4-0 les cayó en la visita a los Red Bulls, y se notaba que era un equipo... Creo que fue 4-0. Sí, 4-0. Creo que perdieron... El año pasado fue progresión matemática. Creo que el primer partido perdieron 3-0, el segundo 4-0. Fue una cosa así. El inicio de los Earthquakes fue terrible, pero le ha dado una progresión táctica espectacular. Salta unos meses hacia adelante, ponte el partido, el derbi que juegan contra el Galaxy, donde le pegan un auténtico repaso. Es decir, Almeida es de esos pocos técnicos que tiene desarrolladas y muy marcadas esas dos facetas, ¿no? La faceta del carisma y la faceta del trabajo táctico. Otros, Dome, por ejemplo, Dome le dio un estilo muy, muy marcado, recogido también ya de lo que venía trabajando Vieira. Eso lo hace muy bien el grupo City, o el grupo, por ejemplo, de los Red Bulls en Europa, que vayan pasando los técnicos que vayan pasando, pero la franquicia, el equipo, tiene una connotación muy clara, de la cual no se desvía, ¿no? Sacar el balón jugado desde atrás, etc. Dome yo creo que le dio un twist extra a ese trabajo que había estado haciendo Patrick Vieira, y además Dome le dio flexibilidad táctica también, porque muchos podríamos pensar, y yo el primero, que Dome iba a ser un fundamentalista del 4-3-3, y al final acabó jugando muchísimos partidos con 3 en el fondo, con 2 carrileros, etcétera, en función también del rival. Más técnicos, Óscar Pareja prácticamente ya no lo consideras ni técnico extranjero, por ejemplo, porque lleva muchísimos años aquí. Aparte la formación de juveniles que trae. Claro, entonces yo creo que un melón por abrir es Thierry Henry, por ejemplo. Lo poco que hemos visto. ¿Qué te esperas? Porque a mí me sorprendió muchísimo lo que he visto, especialmente en los pocos partidos de Liga de Campeones de CONCACAF.
Me Ujú. sorprendió muchísimo lo que vi de ese Impact y me dejó una sensación. Esos chicos están dispuestos a ir a la guerra por Thierry Henry. Porque no todo el mundo, y sobre todo en un contexto como el de la MLS y en un equipo como Montreal, no todo el mundo tiene a un campeón del mundo y a un campeón de Europa y a un tipo que es leyenda en la Premier League en el día a día, dándole instrucciones para convertirse en mejores futbolistas. Y eso no solamente ha pasado en Montreal, o sea, si les pasó a los futbolistas del Madrid con Zidane, Sí, ¿cómo sí, no sí. les va a pasar, cómo no les va a pasar a los futbolistas de Montreal, con todos los respetos, cuando llega Thierry Henry? En el aspecto de liderazgo, yo tengo clarísimo que, como decías tú, John, van a muerte, pero a muerte con él. Tengo más dudas en el otro aspecto. Antes hablábamos de Almeida, ¿no? Que domina las dos facetas Sí, sí, principales sí. del entrenador. Tengo mis dudas con Thierry Henry, porque lo que le vimos en el Mónaco fue realmente muy no sé, desencantador. Encantador, sí, sí. Pero me Y parece que, Alex, quizás allá, no sé, es la sensación que uno tiene desde afuera, quizás su mensaje nunca pegó, nunca caló, en ninguna forma, porque digamos, este Montreal, lo poco que le hemos podido ver, porque tampoco han sido muchos partidos, uh-huh, lo que lo vemos es muy tácticamente, ¿no? Muy partido, ¿no? Es un equipo con sí, demasiados intervalos, es un equipo uh-huh, muy ingenuo a la hora de recoger líneas, pero en ese momento, digamos, se lo podríamos atribuir al poco tiempo, ¿no? Apenas estaba arrancando, se encaraba de frente a una competición internacional y ¿qué dices? Bueno, aquí hay que sacar los puntos como sea, que después nos inventamos y trabajamos nuestro proyecto, ¿no? uh-huh. Pero el tema del mensaje creo que eso puede ayudar, ¿no? En Mónaco me pareció que nunca cuajó. No, porque además cuando aterrizó en el Mónaco era cuando el equipo estaba en plena convulsión, estaban intentando escapar de la zona de descenso, Ujú. se había ido Jardim con polémica, al final lo acabaron trayendo de vuelta porque el experimento no funcionó y daba la sensación un poco de que Thierry Henry, al menos lo que proyectaba en Mónaco era como que él les estaba haciendo un favor a los monegascos, cuando en realidad se trataba de un técnico con nula experiencia, porque lo único que ha hecho Thierry Henry, o que había hecho Thierry Henry antes de llegar al Mónaco, era ser el ayudante de Roberto Martínez en la selección de Bélgica. Y por eso me llama la atención lo que está haciendo con Montreal, porque simplemente es trasplantar el sistema que utiliza Bobby Martínez ¿Tienes? con Montreal, esa línea de tres, con esos carrileros largos, etcétera, etcétera. Y has hecho un apunte que puede enlazar con una de las respuestas anteriores cuando me decías cosas en las que debe mejorar la liga. Has dado con una cosa que la tenía pensada, pero se me había escapado. Es una liga en la que hay muchos equipos, demasiados, que dejan mucho espacio entre líneas. Ujú. En eso se nota el trabajo táctico, el trabajo grupal. En la MLS en general se generan muchos espacios entre líneas, se generan muchos espacios sobre todo entre los centrocampistas y los Los defensores. defensores, sí. Y por eso es una liga tan propicia para números 10 que en otros lugares no han acabado de explotar. Pozuelos, Carles Hills, etcétera, Vázquez, etcétera. Incluso el propio Nico Lodeiro o Diego Valeri, jugadores que, sobre todo en el caso de Lodeiro y de Valeri, ya no están en su tope, en su prime físico, pero con su inteligencia y sabiendo explotar esos espacios entre la línea defensiva y los centrocampistas, son auténticas estrellas en la liga. Ese problema, creo yo también. Higuaín, se me acaba de caer del O techo. Higuaín, por ejemplo, Higuaín, que Que la punta. vivió, de eso vivió aquí. Exacto, vivió absolutamente de eso, de explotar el talento y la inteligencia que tenía entre líneas. Y eso puede estar relacionado también, y estoy un poquito pensando en voz alta, pero puede estar relacionado en la diferencia de calidad y en la diferencia de precio entre centrocampistas y delanteros y defensores. Por el defensor, cuanto más frágil se siente, y eso tú lo sabes también, más tiende a Recula. echar pasitos hacia atrás, Ujú. porque tiene esa sensación de que no, estoy cerquita de mi arco, no me van a señalar con el dedo. El defensor se echa para atrás. El Volante centrocampista, se fue y no llega. correcto, el centrocampista, ya sea porque es vocación ofensiva, porque no está bien físicamente, por lo que sea, o por desatenciones,
tampoco regresa o tampoco da ese pasito atrás, entonces es cuando se abren esos espacios entre líneas y ahí es donde florece el número 10, que todavía tiene espacio para vivir, para sobrevivir y para ser importante en la MLS, a diferencia de números 10 que están en extinción en otra parte del mundo. Si tácticamente somos capaces de mantener en el tiempo el número 10, yo me quedo con la MLS el resto de la vida. Y no hay ningún problema tampoco. Es lo que te decía antes, John. Todas las situaciones son válidas y realmente eso es un pequeño oasis para los amantes del fútbol, dijéramos un poquito más retro, o los que ya tenemos alguna cana. Es eso, es ver cómo en la MLS todavía existe y todavía es muy importante la figura del número 10 y también está ligado a los sistemas tácticos. Uno de los sistemas tácticos más utilizados en la MLS es el 4-2-3-1. Sí. Con un punta que acostumbra a ser un punta rápido, que puede ir, que puede caer, pero que también sabe embolsarlas de espaldas, y un 10 que no solamente conecta con ese delantero centro, sino que también abre a las bandas, etc. El 4-2-3-1 es un sistema, yo creo, si tuviera que... Sin hacer una lista, pero si te lo tuviera que apostar por uno, yo te diría que el 4-2-3-1 prácticamente es el esquema base de muchos equipos en la MLS. Aunque, Alex, los últimos años, y era una de las preguntas que tenía pendiente, hemos visto mucho 4-3-3 en MLS, ¿no? Digo, Patrick, Dome, ellos, incluso Almeida lo alcanzó a usar también en algún momento. Almeida, el propio Greg Van. El LAFC. El LAFC es el más claro. El LAFC es el dogma del 4-3-3. Aparte es sin 9. Sí. Porque cuando juega Dama es otra cosa. Sí. Depende. Puede jugar con Diomandé, que es un 9, o el año pasado con Diomandé, que era un 9 puro, y luego jugaba con Rossi Vela, pero muchas veces también Vela era el falso 9. El LAFC era el equipo más azulgrana, por así decirlo. Total. Sí, por supuesto. El propio Bob Bradley no se esconde de eso, ¿no? En las referencias que hace incluso en ese famoso documental a Carlos Vela, que le dice yo quiero que tú seas mi Messi, no se lo dice porque es el mejor, sino porque también se lo dice, también es por eso, pero también se lo dice por el tipo de rol que quiere que desempeñe en un equipo que se quiere comportar como el Barça. Claro, bueno, hablando precisamente de eso, de análisis táctico y análisis de video, es que así lo usa el AFC. O sea, cada jugador tiene un espejo al que quisiera Bradley que se asemeje tácticamente, en cómo se presenta, en cómo se mueve, etcétera. No solamente dentro del terreno de juego con el balón, sino en general. Y entonces cada uno de ellos tiene imágenes de esos jugadores marcadas. Y eso enlaza, John, con el trabajo que te estaba explicando antes con los niños pequeños en la academia. Bueno, niños pequeños, con chicos de entre 12 y 13 años. Si un profesional, alguien que se gana la vida jugando a fútbol, tiene un modelo de comportamiento en un jugador que es mejor que él y recibe vídeos y recibe educación constante, imagínate un chico. Todavía es mucho más necesario y es muy curioso que se enlacen. El análisis, sobre todo en equipos de fútbol, puede llegar al extremo que tú quieras. También hay que tener un equilibrio porque si no al jugador lo vuelves loco. Y el jugador al final lo que quiere es tener la vida más fácil. Y si le obligas a hacer cálculos matemáticos cada vez que se inicia una jugada, al final ese jugador, por culpa tuya, lo vas a quemar. Y lo vas a volver un inútil, va a tener mucha inseguridad, va a tener ansiedad de equivocarse, etcétera, etcétera. Entonces, pero los niveles de análisis tú le puedes dar a un futbolista hasta el detalle que tú quieras. Y muchas veces, hace poco lo pensaba, ¿no? Cuando yo todavía jugaba a un nivel más o menos bueno en España, en categorías inferiores, a mí me hubiera gustado tener, pero yo ya te digo que yo cuando jugaba ya me fijaba mucho, me hubiera gustado tener informes individuales. Yo era lateral izquierdo. ¿Tuyos? No míos. Del rival al que me iba a enfrentar. Va. Del rival al que me iba a enfrentar. Porque yo los primeros 10, 15 minutos, incluso durante el calentamiento, me los pasaba intentando descifrar a mi extremo. O sea, primero buscaba ya directamente el que llevaba el número 7. Bueno, vamos a ver, yo era lateral zurdo, lo más natural es que el 7 sea el extremo. O el hombre de banda, en función del esquema que utilicen. Y luego te pasas, bueno, a ver, este lleva el 7 pero es zurdo. Uy, me va a jugar hacia adentro, hay que jugar a tal. Claro. O espérate, lleva el 7 y es diestro y la zurda solo la quiere para subir al autobús. Pero claro, eso no lo sabes
o cada vez que recibe el balón intenta hacerse un autopase. No hay que acercarse mucho porque si no, todo eso tardas minutos de juego en aprenderlo. Lo que hubiera dado yo porque alguien me hubiera pasado esas 3 o 4 notitas con un vídeo a su lado diciendo, mira, normalmente cuando controla, cuando recibe así, esto es lo primero que va a intentar. Esto es lo segundo, esta es la variante. Eso es oro puro para un futbolista, pero también hay que entender que no todos los futbolistas quieren o pueden asimilar todos esos conceptos. Sí, no, por supuesto que no. Aparte, te lo dejan muy en claro, ¿no? El futbolista hoy, 4 minutos de video, 5, y eso, 5 es una locura, o sea, para porque de lo contrario lo pierdes, se duerme o se va al teléfono o demás. Es simpático porque si bien decíamos que está más educado en términos tácticos y técnicos el aficionado, eh, hay cada vez más la capacidad y los medios se están dando cuenta de que pueden contar con expertos y con gente como tú que sabe llegarle a la gente también con el tema técnico y táctico. Y sin embargo, hay jugadores que no ven, ¿no? Que no ven fútbol, que los cansan 3 minutos de video, y es complicado. Hay de todo, ¿no? O sea, hay jugadores que son entregados y que ven muchísimo y tal. Y no está ni bien ni mal, pero No, los hay y no, abundan. no, no. La cuestión, por ejemplo, los futbolistas, todo tiende a una regla bastante básica que es cuanto más talento tienes, menos piensas que necesitas ayudas externas, como por ejemplo el uso del vídeo. Hay muy pocos casos en los que se ve que son futbolistas de primerísimo nivel, de los mejores en su posición y que además sean estudiosos del juego. Y no es casualidad que al final acaben siendo el primero entrenador, o sea, primero futbolistas de primer nivel internacional y luego acaben siendo entrenadores. Piensa en el caso de Guardiola, piensa en el caso de Xavi, por ejemplo, que son casos muy claros de futbolistas que ya eran estudiosos del juego mientras lo estaban practicando. Pero luego tú le das te vas a acordar, en la película mítica, en España se tradujo como Evasión o Victoria. Ah, Pero, sí, escape a la victoria. exacto. ¿Te acuerdas aquella charla táctica que están haciendo Sí, sí, antes sí. del partido y llega Pelé y le dice, no, yo la táctica la tengo clarísima. Empieza a dibujar eses en una pizarra y dice, yo agarro el balón aquí, hago así, me voy de todos y marco Y gol. Marco, sí. Pues eso, aunque sea en formato caricatura, pero es lo que le pasa por la cabeza a muchos futbolistas. Es decir, ¿qué me estás explicando tú que no llegaste nunca a jugar? Yo soy el que realmente tiene las habilidades, deja que las explote según mi criterio. Sí. Entonces, eso es un problema porque tampoco te puedes enfrentar al futbolista, pero tampoco puedes dejar de intentarlo, tampoco puedes dejar de intentar llegarle e intentar hacerle comprender que lo que tú quieres es ayudarle. Entonces, es una situación muy complicada, pero obviamente cada persona, cada alumno, no solamente en un equipo de fútbol, sino en una clase normal. Cualquier persona que sea profesor te va a decir lo mismo. Cada alumno es diferente, cada alumno Claro. aprende a su ritmo y cada alumno necesitaría, en un mundo ideal, que esas materias se adaptaran a la mejor forma que tenga esa persona de absorber conocimiento. Sí. Bueno, Alex, ya casi cerrando y agradeciéndote obviamente por el tiempo, este, quiero que dos cosas. La primero, desde tu análisis para televisión, un Ujú. partido de MLS, ¿logras identificar perfectamente qué equipos utilizan a fondo el análisis de video, el análisis, mezclan el dato y video para la preparación de sus futbolistas? O no es tan a la mano conseguirlo cuando estás no cerca de los clubes, sino desde afuera, desde los medios? No, desde afuera es muy complicado y además la tecnología hoy en día es un poco perversa en ese sentido porque igual que nos permite a ti y a mí en tiempos de confinamiento estar hablando tranquilamente y tener una charla muy amena y muy profunda sobre el fútbol, también te permite narrar los partidos desde una cabina en Sí. cualquier punto del mundo y pierdes mucha información cuando Ujú. narras desde una cabina porque cuando narras desde un estadio, normalmente llegas 3 o 4 horas antes, tienes Claro. tiempo de
charlar con gente, tienes tiempo de establecer relaciones con esos miembros del cuerpo técnico que te pueden dar alguna pistita, que te pueden explicar, pues mira, los hemos estado analizando, vamos a jugar, vamos a forzarles que salgan por aquí por la derecha porque su lateral es el más flojito de todos y pierde muchos balones porque tiene este porcentaje, etcétera, etcétera. Eso te lo pueden decir, pero claro, primero tienes que estar allí para poder hablar con ellos. Entonces, este avance de la tecnología, paradójicamente, te hace que como analista pierdas mucha relación humana y pierdas mucho insight de cosas que te pueden decir estando en el estadio. Eso para empezar. Después, en la liga, yo creo que todos los equipos de la liga, absolutamente todos, utilizan en mayor o menor medida el videoanálisis. Todos, absolutamente todos, porque además todos tienen acceso a diferentes plataformas de software, porque además, si miras las bolsas de trabajo, buscan analistas para el primer equipo. Es decir, todos los equipos, todas las franquicias de la MLS tienen una estructura de videoanálisis. Luego también depende de la confianza que tenga el entrenador en ese equipo de análisis. Eso es una cuestión clave. Claro. Porque si yo no me fío de mis ayudantes o no estamos en la misma onda, aquí va a haber un problema. Y muchas veces, si el entrenador tiene la autoridad suficiente, lo que va a acabar haciendo va a ser descartar buena parte de ese trabajo de análisis. Y luego está, en tercer lugar, el ánimo o la intención que tenga el entrenador a la hora de utilizar este análisis. Tú puedes utilizar el análisis para mejorar a tu equipo, para intentar ir dándole a los futbolistas más herramientas para que ellos solos decodifiquen el juego, o puedes utilizar el análisis y no son contradictorias, se pueden utilizar las dos cosas, pero tú puedes utilizar el análisis también en función del rival, ¿no? Para confeccionarle un traje a medida al rival, detectar las debilidades que tiene ese rival y atacarlo y maximizarlo. Y, por ejemplo, como le ganó el LA Galaxy al LAFC. Al LAFC, exacto. Eso es claro. como le gana en el partido de liga, y después cómo le gana Seattle a LAFC en la final de Conferencia Oeste. Haciendo un planteamiento absolutamente tailor-made en función de reactivo, en función de cómo poder hacerle daño al rival en vez de cómo maximizar tus propias capacidades. No son polos opuestos, pero son diferentes aproximaciones y también depende del tiempo y las ganas que tenga cada entrenador para aplicar todo eso. Que el tiempo, sobre todo, ¿no? Y especialmente aquí en MLS, que se juega, especialmente cuando entra el verano, se juega muy seguido, se viaja demasiado, son viajes largos, etcétera. Entonces, el análisis y el trabajo es súper al punto. Sí, normalmente tienes que elegir, ¿no? Hoy, esta semana, ¿qué toca? Si esta semana nos encontramos el rival del próximo juego es un rival más asequible, pues quizá puedo dedicar ese tiempo tan limitado del que dispongo, a intentar maximizar las capacidades de mi equipo, ¿no? A trabajar en aumentar las virtudes que tenemos. Si en cambio nos vamos a enfrentar a un equipo que yo considero que está por encima nuestro o que es muy complicado, pues igual tenemos que utilizar esos minutos tan preciosos para diseccionar al rival, para detectar los puntos donde le puedes hincar el diente y trabajar todo el sistema en función de eso. Entonces, estás muy limitado por eso, por el tiempo, por las ganas, incluso por la manera de viajar. Acuérdate de lo que claro. de los vuelos charter y los vuelos regulares. Entonces, estás muy limitado y tienes que elegir, y cada entrenador elige lo que cree que le va a ser más conveniente para ese momento. Sí, claro. Bueno, Alex, vamos a terminar con un jueguito chiquito, porque a otro de los factores que te hacen querido entre la gente y con lo cual le llegas a la gente es las referencias constantes, ¿no? A la música, sobre todo, algunas al cine, pero más que todo a la música. Entonces vamos a enfocarlo con la música, y te voy a dar 4 equipos de MLS y me vas a decir tácticamente una canción que los represente, la que quieras. Vale, perfecto. ¿Vale? Entonces la primera te la pongo súper fácil, que es LAFC. Bueno, vamos a intentar subir el nivel de dificultad del juego, si quieres. Ya sabes que yo soy un mega fan de Metallica. Sí. No lo ve. Bueno, voy a subir un poquito la cámara. Vale. Lo tengo ahí arriba, no sé si lo veis. Lo veo. Ahí están los 4 tocando ahí en su
Entonces, vamos a hacer 4 canciones si quieres de Metallica. Y yo, para mí, LAFC es Master of Puppets, porque es una canción dificilísima de tocar, que conlleva mucho aprendizaje y que además tiene partes muy rápidas, con partes de tiempo sosegado. Acústico, sí. Sí, hay un interludio precioso, hay un interludio maravilloso. Después tiene partes también de rabia. Entonces, yo creo que es un equipo tan completo, el AFC, y que te da tantos matices y además tan bueno. Master of Puppets es una de las mejores canciones y de las más conocidas de Metallica. Por lo tanto, yo te diría que el AFC es esa, es Master, Master. Te voy a tirar uno que a lo mejor no te sale tan fácil. El Portland Timbers de Giovanni Savarese. El Portland Timbers de Giovanni Savarese. Te voy a decir una canción, mira, Hero of the Day de Metallica, también, del Load, que es una canción que está a mitad de camino de muchas cosas. No la puedes clasificar como medio tiempo porque luego al final tiene un ritmo alto. No lo puedes calificar tampoco como heavy metal al uso de Metallica. Es un equipo que todavía le falta adquirir cierta definición, saber hacia dónde va. Ha hecho un trabajo sensacional Giovanni con el equipo, cada vez lo tienes más reconocible, pero le sigue faltando algo. Hero of the Day es una muy buena canción, pero no sabes primero dónde clasificarla y tienes la sensación de que le falta algo. Y yo creo que eso sería una buena comparación con los Portland. Muy bien. El New York Red Bulls, que tiene un modelo súper reconocido, ¿no? El New York Red Bulls. Esta es complicada. Es una canción, dijéramos, auténtica, que tiene solera, pero que es poco reconocida también entre los fans, porque es un equipo que ha estado aquí desde el inicio de la creación, sí, claro, de la liga, pero con el cambio de nombre primero y después con el nuevo estadio en New Jersey, bueno, es aquello que no acaba de arraigar y que ahora le ha salido otro competidor en la ciudad. Entonces te diría, con estos parámetros habría que buscar una canción vieja de Metallica que sea un poco de culto, pero que no sea mainstream, es decir, que no sea generalizada en todos los fans, para que los fans no la reclamen, dijéramos, en los conciertos como una canción principal. No suena en todos lados, no es una canción de barra argentina que se la aprendió todo el continente. Exacto, o no es Master of Puppets, que siempre que vas a un concierto de Metallica sabes que te la van a acabar tocando. Entonces, yo te diría, mira, Escape es una muy buena canción del segundo disco, de Ride the Lightning. No la tengo. Que prácticamente no la tocan casi nunca y que es una canción muy buena, pero que ya te digo, que no entra dentro. Cuando tú piensas en el top 10 de canciones de Metallica, nunca está allí. Y cuando tú piensas en el top 10 de equipos de la MLS, prácticamente nunca aparece en los Red Bulls, aunque lleven 1000 años aquí. Sí. 2 más y nos vamos. El LA Galaxy de Guillermo Barros Esqueloto. El LA Galaxy de Guillermo Barros Esqueloto. Te diría, es una canción sucia, es una canción poco elaborada, es una canción como muy, muy directa, sin contemplaciones, dijéramos. Sad But True de Metallica también, que es un ritmo bastante primitivo, no es un riff demasiado difícil de tocar, es una de las pocas canciones que sé tocar en la guitarra de Metallica. Es contundente y tiene sus adeptos. Entonces, yo te diría así, el Sad But True. Muy bien. Cerremos con lo que esperas ahora que sea, porque no tenemos muchas referencias. El Inter de Miami, de Alonso. El Inter de Miami... que lo hemos visto 2 partidos, ¿no? Es que prácticamente no lo he visto y tratándose de una franquicia nueva es muy difícil. Pero usemos de base... ¿Sí? Alonso, que más o menos obviamente lo tenemos marcado, y usemos de base los jugadores que más o menos tienen, ¿no? Román atrás, Pizarro, etcétera. No, sí, han armado un muy buen equipo, un equipo interesante al menos, pero la cuestión es saber si a esa imagen le va a acompañar también un buen sonido. Entonces, te diría también que estamos en una... Puede ser 2 cosas, porque no lo vamos a clasificar teniendo en cuenta que no lo conocemos, pero puede ser un auténtico desastre como I Disappear, que es una canción que los Metallica hicieron para
la banda sonora de Misión Imposible 2 y que fue un auténtico fiasco, pero que venía acompañado, pues eso, de un zafarrancho comercial tremendo, de Metallica, con Tom Cruise, con un videoclip con muchos efectos, creo que era el Gran Cañón del Colorado. Entonces era como la imagen muy potente, pero después la canción te dejaba mucho que desear. Si la cosa no va bien en Miami, va a ser una cosa así, pero si va bien, te digo que pueden ser Enter Sandman, o sea, canción que entra por los ojos, esa te faltaba. que acaba con fuegos artificiales, que es una canción mainstream, además, que le Sí, gusta a total. todo el mundo. Entonces puede ir por las dos cosas. Puede ser un I Disappear, si la cosa va muy mal, o puede ser Enter Sandman. Muy bien. Querido Alex, un gusto. Muchísimas gracias por todo el tiempo y por todos los relatos y por las explicaciones. El placer es mío, John, y siempre que quieras, aquí estaremos. Un abrazo. Un abrazo grande.